¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Hoy 18 de noviembre del 2022 a las 11:40 de la mañana los saluda Julián Giraldo, gestor y analista técnico de la empresa Quantum Group. Vamos a dar inicio al último día de la segunda semana del mes número 11 del año 2022 con nuestro matutino seguimiento a los índices americanos y el petróleo, trayendo a coalición los temas más importantes a nivel geopolítico, macroeconómico y técnico de la actualidad. Bien, bueno. Como habíamos comentado el día de ayer, lo geopolítico en estos momentos, teniendo en cuenta que podía haber sido algo bastante tensionante, algo que produjo bastante, por así decirlo, incertidumbre en los mercados durante esta semana, desde que el misil o los dos misiles que cayeron en Polonia, pues ocasionaron la muerte de dos personas, de dos civiles polacos, ¿sí? Estábamos en ese tema en el que Polonia estaba tratando de invocar el artículo 4 y 5 de la OTAN. También teníamos a Zelensky diciendo que los misiles eran rusos. Teníamos a Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, diciendo también que los misiles eran rusos. Teníamos también a la inteligencia de los Estados Unidos diciendo que los misiles eran rusos. Al propio Biden diciendo que no estaba seguro, pero que posiblemente sí eran rusos. Bueno, pues al final de cuentas todo se ha solucionado ya. Y la propia OTAN vuelve a salir declarando que el misil fue un S-300 de defensa ucraniana que falló en interceptar un misil ruso que iba dirigido a territorio ucraniano, ¿sí? Ya sabemos, entonces esto apacigua un poco las aguas en este tema geopolítico, pero le quita cada vez más peso de apoyo a Zelensky, pues según la CNN, Joe Biden ha rechazado la llamada del propio mandatario de Ucrania después de que Volodymyr Zelensky intentara hablar con él, después de acusar a Rusia directamente del misil que cayó en Polonia y la intención de la administración de Ucrania de meter a la OTAN en un conflicto mundial. Bien, este tipo de situaciones han provocado que Zelensky se quede cada vez más solo y esté obligado cada vez con más fuerza por parte de la administración de Joe Biden, por parte de los propios Estados Unidos, a que se siente a negociar con Rusia y se acabe la guerra, ¿sí? Todo el mundo en estos momentos quiere la paz. Bien, entonces por la parte geopolítica tenemos esto, son muy buenas noticias realmente, pues ya sabemos, la guerra no le conviene a nadie, ni a la economía y pues ni a la humanidad como tal, ¿sí? Son muertos que se ponen por parte de intereses políticos y económicos de otras personas que ni siquiera van a la lucha, ¿de acuerdo? Entonces esperemos a ver qué sucede con esto, pero ya por esta parte de la geopolítica las aguas se han calmado. Mientras que la inversión en la curva a 30 años en Estados Unidos ya llega al 3,89%, más bajo que hace un mes, y solo había sucedido en el 2009 y 2019, anticipando 6 meses antes de entrar a una profunda recesión, ¿de acuerdo? Lo que quiere decir que Estados Unidos, aunque el PIB sigue en crecimiento, pues las curvas de tipos muestran otra cosa, ¿sí? Las curvas demuestran una recesión bastante profunda también en el país norteamericano. Ya el Reino Unido se ha declarado también en una recesión, la cual, pues bueno, según las políticas fiscales que se van a empezar a llevar a cabo por parte de su primer ministro, sobre 63.000 millones de euros al año durante 5 años en subidas de impuestos y recortes del gasto público, intentará no ser tan profunda como las recesiones anteriormente vistas, pero sí bastante, podríamos decirlo, dolorosa para los ingleses, ¿de acuerdo? Y hay un tema también bastante importante que me gustaría compartirles. Ayer lo compartía también por medio de mis redes sociales, y es que Bullard, uno de los miembros más agresivos de la Reserva Federal, muestra ayer que es necesario subir los tipos de interés en el entorno del 6 y 7%. ¿Por qué? Porque la inflación sigue siendo inaceptablemente alta. Esas son las palabras de él. Como les comentaba el día de ayer, eso no lo tiene descontado el mercado. El mercado tiene aproximadamente un punto neutro de las tasas de interés de los Estados Unidos entre el 5% como máximo, pero al momento de salir Bullard con la teoría de las curvas de Taylor, en el cual demuestra que la política monetaria de los Estados Unidos todavía se encuentra por detrás de la curva
que demuestra el crecimiento del país o bueno, estar por encima de la inflación como tal, siguen muy por detrás de la misma. Así empezó enero del año 2022, cuando incluso la misma Secretaría del Tesoro y los mismos Estados Unidos y Occidente, el Banco Central Europeo, decían que la inflación era transitoria, estando en el 7,20% a principios de año. 7,20%, ¿sí? Ahora mismo, pues después estalló la guerra y se le empezaba a echar la culpa a la guerra, que la culpa de la inflación era de Rusia, que todo es de Rusia, que la culpa es de Rusia, pero no tenían en cuenta que antes de la guerra la inflación ya estaba en un nivel extremo y en esos momentos ellos decían que la inflación era transitoria. Y la culpa, entonces, si llegamos a una paz, que esperemos que lleguemos a ella, porque eso quitaría también muchas presiones inflacionistas, como lo es en el sector alimenticio y en el sector energético, en el sector también de las cadenas de suministros y demás, pues también tendríamos que traer la culpa como tal a los verdaderos, valga la redundancia de la palabra, culpables, que son los bancos centrales, que han imprimido y han inyectado en la economía 1.2 billones de dólares, aumentando la inflación y el balance general, pues, de los bancos centrales. Bien, ahora, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta también que seguimos en una estructuración bajista, de una temporalidad más alta, fíjense cómo el Dow Jones de las industriales realmente todavía tiene bastante fuerza, demuestra bastante fuerza. Al contrario, digamos, de las tecnológicas, que ya conocemos que va a ser el sector más afectado para el año 2023, 2024 o incluso 2025, en donde el mismo Bullard dice que va a ser necesario mantener los tipos de interés altos hasta que se logre el objetivo sí o sí del 2% en la inflación. Bien, entonces todas estas empresas tecnológicas que ya han vivido despidos masivos y seguirán viviendo despidos masivos una vez empiecen a contraer cada vez más sus beneficios empresariales y sus costos, pues el Nasdaq 100 no tendrá de otra que pues también continuar con su sesgo bajista hacia los objetivos matemáticos que nosotros de todas maneras seguimos manteniendo en los 10.439 y 8.972. Incluso, como ya he tenido el placer de compartirles en varias ocasiones, niveles previos al COVID. Pero vamos a ver qué sucede. Si deciden que la economía realmente se purgue o deciden seguir inflando la burbuja de la deuda. Recuerdo que es la madre de las burbujas. ¿Listo? Ahora, por parte del SP500 seguimos en la misma retórica. Miren, realmente el volumen de negociación de esta semana fue corto, realmente fue bastante pequeño. No hubo mucho movimiento esta semana, aparte pues de lo que estaba sucediendo con Polonia. La volatilidad no aumentó, tenemos el VIX de volatilidad, realmente incluso se encuentra disminuyendo la volatilidad. Y el SP500 pues se encontró en un rango bastante, por así decirlo, inerte, ¿sí? Lógicamente, pues en temporalidades micro se hubieran podido aprovechar movimientos más cortos de posibles ventas para las personas que hagan intraday. Bueno, nosotros seguimos manteniendo una idea, yo sigo manteniendo la idea de la venta, teniendo en cuenta lo fundamental que acabamos de decir, de que posiblemente, si la inflación no demuestra real cese, real caída, con otros datos acompañados, pues los tipos de interés van a tener que seguir subiendo. Incluso, de todas maneras, Bullard ha dicho que no quieren repetir, no solo Bullard, sino otros miembros que son más halcones, más hawkish de la Fed, incluso el mismo Jerome Powell, de seguir subiendo los tipos. Otro argumento que tienen ellos es que el estrés financiero no se está viendo, también se los he estado compartiendo los últimos días, no se está viendo esa contracción económica por parte de los consumidores, y eso hace pensar a los bancos centrales que no se está ocasionando el verdadero daño rápido que necesitan ocasionar para que la inflación se reduzca con la velocidad con la que ellos lo están buscando. Bien, lo que quiere decir que tienen como esa luz verde seguido, o sea, esa posibilidad, porque estamos hablando siempre de posibilidades, en que el 15 de diciembre se suban 0.50 o 0.75. Realmente 0.25 no lo veo muy factible, pero seguimos en esa retórica del 0.50 o el 0.75 para lograr los objetivos de la Fed. Bien,
El Banco Central Europeo pues es un tema muy diferente, pues la zona europea sí que sigue rompiendo récords inflacionistas, ahorita en el 10,1%, liderado por el Reino Unido y por Alemania, con una inflación también superior al 10%, incluso al 11% en el Reino Unido. Bien, bueno, que el Reino Unido no hace parte de la zona europea, de la Unión Europea, perdón, pero sí está ahí, pues en el mismo continente. ¿De acuerdo? Entonces seguimos esperando las ventas. Miren que al corto, muy corto plazo del SP500, pues ya el rompimiento de los 3.944 nos podría ir dando algún anuncio, ¿sí? Aprovecho ya que estamos hablando ya del análisis técnico y de las ideas especulativas que se dejan en el canal. Recuerden por favor siempre que en ningún momento Quantum Group intenta hacer un asesoramiento de inversión, simplemente nuestro panorama y un poco de nuestra forma de trabajar. Desde Quantum Group y Aurum International School no nos hacemos responsables por ninguna pérdida o ganancia que ustedes tengan simplemente por ver un video en YouTube. A ver, otra cosa es que bueno, ya si ustedes quieren asesoramiento o educación como tal, pues ya nos pueden contactar directamente por nuestras redes oficiales y ahí pues poder empezar a trabajar con nosotros. Bien, de resto pues el canal de YouTube es como un plus, un aporte para toda nuestra comunidad. Bien, ahora, bien. Hablamos de que el SP500 ha perdido estos dos niveles que les comento, bastante importantes. Esta línea de acá me quedó horrible. Bastante importantes. Y podemos tener en cuenta que una venta, posiblemente buscar la venta hasta el objetivo de los 3.818, que es una deuda de Fibonacci que habíamos generado, si mal no recuerdo, ¿sí? De este impulso primario. Aquí está en los 3.824, debe ser liquidada. Ahora, si nosotros medimos este impulso secundario también, pues vemos nuestras zonas de interés entre los 3.866 y 3.827 e incluso 3.766, en donde según cómo reaccione el precio, poder seguir buscando las compras y bueno, ya el SP500 continuará haciendo máximos históricos en contra pues de todo el panorama restrictivo que estamos enfrentando en estos momentos y de la recesión que ya es indiscutible, por ejemplo para el Reino Unido y la zona europea. Tal vez Estados Unidos pues puede sacar más datos, pero la reversión de las curvas, la inversión de las curvas pues ya nos demuestra algo totalmente diferente. Bien, miren, el petróleo, hablando de la recesión, ya descuenta esa recesión, nos ha botado, por así decirlo, con las ideas que se habían tenido. Son 349 puntos y 211 puntos de SL, rompiendo el rango que esperábamos por debajo, ¿sí? Ayer que yo veía el gráfico del petróleo, estudiaba el gráfico del petróleo, me daba cuenta de algo que yo les compartí, no recuerdo si se los compartí en clase a los chicos de Aurum o lo compartí por acá en YouTube, y es la importancia de ver el mercado en temporalidades mayores, ¿sí? Y lo veíamos con el NZ de USD. O creo que era la UDUSD, sí era la UDUSD, que aunque estábamos en un buen posicionamiento de compra en el nivel de los 0.62, o bueno, la compra se realizó en temporalidad de H4 en los 0.63, en semanal, en una temporalidad macro, aún continuamos en una estructuración bajista, lo que quiere decir que debemos ir con bastante cuidado. Obviamente, en estructuraciones menores, pues hemos visto rompimientos también importantes que nos pueden ayudar a adelantarnos al rompimiento de los 0.71. Pero debemos ir con bastante cuidado en el caso, por ejemplo, de que lleguemos a ver esto. Y que vi yo ayer, se los voy a compartir en el petróleo, lo mismo que estamos viendo o lo mismo que acabamos de ver con el AUD dólar. Miren, el petróleo en semanal pues todavía tenía este alto en los 98.35 dólares por barril. Lo que quiere decir que en estos momentos pues teníamos lo que es un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. Bien, para posiblemente, como lo estamos viendo en estos momentos, continuar con su tendencia bajista. El petróleo descuenta ya la entrada en la recesión también del Reino Unido, de la zona europea, la contracción económica que todavía enfrenta a China, pues no, como les digo, un día es blanco, otro día es negro, un día dicen que los confinamientos se terminaron, otro día dicen que los confinamientos vuelven. Bien, entonces ese tema es bastante complicado para los precios del petróleo. La posible paz por parte de Rusia y Ucrania también facilita un dato de estudio macroeconómico para considerar que bueno, el petróleo podría comenzar a derretirse, por así decirlo, y aunque hubiese perdido el nivel de los 90 dólares por barril,
Esto geométricamente hablando, conocido como el doble techo, pues nos confirmaba o nos daba una pista de que el petróleo tenía mucha dificultad para seguir subiendo. Yo les comentaba también en el seguimiento del mismo que cuando el precio perdió los $88 por barril y no logró superar los 93, ¿sí ven? No logró superar los $93 por barril, era una mala señal, ¿sí? Yo seguía pues con la idea especulativa de que habíamos dejado, ¿sí? Para ver qué tal funcionaban, pero bueno, después de que perdió el nivel de los 88, incluso después los 85, ahí están los videos previos, si quieren los pueden revisar, que les iba diciendo que ya la idea de compra se iba complicando. Y bueno, ahora después de eso también les comentaba el día de ayer que teníamos todo este impulso primario que nos ha llevado ya como tal rompiendo la tercera zona de interés, ya encontrándose en la última. Ya realmente si este nivel no se respeta, pues el petróleo va a seguir con sus caídas, que nos va a llevar a los objetivos que de todas maneras seguimos manteniendo en los $73 por barril, e incluso pues una zona de interés bastante importante en los $68 por barril. Bien, seguimos en una estructuración mayor con el petróleo, con un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, y acá estamos viendo si posiblemente es una corrección o ya pierde el nivel de los $62 por barril y el precio del petróleo se estabiliza. Bien, debemos estar pendientes con el mes de diciembre. Diciembre es un mes bastante lento, pero bueno, tenemos todavía lo de la OPEP y lo de la Unión Europea con el tope al precio del gas y el petróleo ruso. Bueno, entonces la parte de la volatilidad del petróleo aún no disminuye, pero tenemos muy buenos datos para la inflación, y es que si el petróleo ya está cotizando por debajo de los $79 por barril, las tensiones inflacionistas por parte de las energías se pueden reducir de una manera bastante importante. Lo mismo por la parte de los alimentos, pues Rusia y Ucrania llegan a un acuerdo firmado en julio que tenía plazo hasta este mes, pues lo alargan durante 4 meses más para que las exportaciones de trigo y comida no se detengan. Eso es bastante bueno porque los precios de los alimentos también se van a mantener estables. Bien. Ahora, para seguir confirmando posiblemente una venta en el petróleo, pues al corto plazo podríamos esperar un retroceso. Vamos a verlo con un poquito más de claridad hasta qué niveles podría retroceder el petróleo. Y tendríamos un petróleo en la zona de los $82 por barril, los 84 y los $85 por barril, para que de ahí, según vuelvo y les repito, cómo reaccione el precio en esos objetivos, poder buscar las ventas, tal vez no a mínimos. No me arriesgaría mucho de buscar ventas a mínimos, con lo que les estoy comentando. Diciembre va a ser un mes todavía bastante al pendiente con las energéticas y el petróleo, pero sí unas ventas como mínimo a los objetivos que aún tenemos bajistas. Tenemos un impulso primario que nos da las zonas de interés entre los 83 y los $84 por barril, incluso 86. Bien, para que de ahí, según cómo vaya reaccionando, poder ir aprovechándonos de las ventas. Bien, el gráfico está un poco complicado, pero pues ahí podríamos determinar las fractalidades. En estos momentos la fractalidad es bajista, ¿sí? Realmente esas pérdidas de esos niveles, esto lo podríamos considerar como un falso rompimiento. Miren, si marcásemos una directriz bajista, ahí está, ¿lo ven? Con bajos cada vez más bajos. Acá intentó hacer un alto más alto, un bajo más alto, pero pues volvió a ser roto por debajo. Bien, ahora ya para los índices tendríamos al Dow, que aún mantiene la entrada con 829 puntos de SL y buscando ese mínimo de los 5.209 puntos de take profit en los 28.317. Veremos cómo funciona también el rally de Santa en el caso de los índices. El Dow muestra bastante resistencia al momento de querer caer, lo que no hace por ejemplo el SP, pues debido a que tiene mucha influencia de parte de las tecnológicas, y si las tecnológicas siguen cayendo como lo están haciendo, pues el SP también lo seguirá realizando de la misma forma. A nivel estructural tenemos que esperar la pérdida de los 3.694 para tener algo más de seguridad y confianza al momento de seguir en las ventas.
Y si quisiésemos incorporarnos en las compras, pues el nivel de los 3826 sería el más ideal según cómo reaccione el precio en esos niveles. ¿De acuerdo? Chicas, chicos, eso sería todo por mi parte en la mañana de hoy. Recuerden que si les gustó el video nos pueden ayudar con un like, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas las actualizaciones diarias que subimos a nuestro canal de YouTube. Les habló Julián Giraldo, muchísimas gracias y hasta luego, que estén muy bien.